Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un desafío de ingeniería que se encuentra justo en la intersección de la inteligencia artificial y uno de los campos más exigentes y regulados que existen, la aviónica y el sector espacial. Quienes trabajáis en este mundo conocéis de sobra normativas como la DO 254 o la DO 178C. Sabéis que la palabra clave, el pilar sobre el que se construye toda la confianza en nuestros sistemas, es la trazabilidad. Cada requisito, por pequeño que sea, debe ser verificado de forma rigurosa, documentada y sin ambigüedades. Tradicionalmente, este proceso de verificación y validación, o VV, ha sido un cuello de botella monumental, un esfuerzo titánico que consume miles de horas de ingeniería. El reto que se nos plantea es fascinante. ¿Podemos automatizar la creación de los propios procedimientos de prueba? No me refiero a la ejecución automática de test ya escritos, sino al paso previo, la generación inteligente de los test cases a partir de los requisitos de un subsistema. Imaginen un sistema al que le proporcionamos los requisitos, la documentación de diseño, los detalles de nuestra instrumentación de laboratorio y que a cambio nos entrega un conjunto de procedimientos de prueba coherentes, eficientes y sobre todo trazables. Hoy vamos a analizar la evolución de una solución para este problema. Veremos dos arquitecturas, dos enfoques que, aunque buscan el mismo objetivo, representan dos filosofías completamente distintas sobre cómo colaborar con la inteligencia artificial. Empezaremos con una primera propuesta, una solución robusta y controlada, basada en un orquestador de software tradicional. Después daremos un salto conceptual hacia un paradigma emergente, uno que trata a la inteligencia artificial no como una simple herramienta, sino como un agente autónomo. Este viaje no solo nos mostrará cómo resolver un problema complejo, sino que también revelará cómo está cambiando nuestra propia labor como ingenieros en la era de la IA. Vamos a empezar analizando la primera solución propuesta, una arquitectura que combina la solidez del desarrollo de software clásico con el poder de un modelo de lenguaje grande, o LLM. El corazón de este sistema es un script orquestador en Python. Piensen en este script como el director de una orquesta. No toca ningún instrumento directamente, pero conoce la partitura completa, sabe cuándo debe entrar cada sección y coordina a todos los músicos para producir una sinfonía coherente. En nuestro caso, la sinfonía es el conjunto final de procedimientos de prueba y los músicos son los distintos componentes del sistema, los documentos de requisitos, el modelo de IA y el estado de los tests que se van generando. Este script orquestador gestiona el flujo completo. Su trabajo consiste en leer los requisitos uno por uno, mantener un registro de los casos de prueba que ya ha creado, construir una instrucción o prompt muy específico y dinámico para cada requisito y luego procesar la respuesta del modelo de lenguaje para actualizar el conjunto global de pruebas. Analicemos su flujo de trabajo paso a paso, porque aquí reside la clave de su lógica. En primer lugar, tenemos la fase de inicialización. Antes de empezar a procesar ningún requisito, el orquestador se prepara. Lo primero que hace es cargar toda la documentación de la instrumentación. Imaginen una carpeta llena de archivos de texto o Markdown, donde cada archivo describe un instrumento de nuestro laboratorio, una fuente de alimentación, un analizador de BuzzScan, un multímetro. Luego carga en memoria otros documentos cruciales, el ICD, o Interface Control Document, que define todas las interfaces de nuestro sistema, y el documento de diseño general. Con todo este contexto técnico cargado, procede a leer el archivo Excel exportado de Doors, que contiene la lista de requisitos. Finalmente, inicializa una lista vacía en Python que llamaremos Generated Test Cases. Esta lista es la memoria del sistema, donde irá guardando todos los casos de prueba a medida que los genere. En segundo lugar, una vez que todo está preparado, comienza el bucle iterativo. Este es el motor del proceso. El orquestador recorre la lista de requisitos uno por uno, desde el primero hasta el último, y para cada requisito individual realiza una serie de acciones muy precisas. Primero construye lo que hemos llamado un prompt dinámico. Este es el cambio más significativo y el verdadero núcleo intelectual de esta arquitectura. No es una simple pregunta al modelo de IA, sino un dossier de información increíblemente detallado y ensamblado en tiempo real para esa iteración específica. Este prompt contiene una parte estática, que incluye el rol que debe asumir la IA, eres un ingeniero de VV, las instrucciones generales y todo el contexto que cargamos al principio, el ICD, el diseño y la documentación de la instrumentación. Pero, y aquí está la magia, también incluye una parte dinámica. En esta parte se inserta el requisito concreto que se está procesando en ese momento, una lista de instrumentos que se sugieren para verificar ese requisito y, lo más importante, la lista completa de Generated Test Cases, es decir, todos los casos de prueba que ha creado en las iteraciones anteriores. Esto le da al modelo una conciencia de estado. No está trabajando a ciegas, sino que sabe qué pruebas ya existen y puede decidir si es más eficiente modificar una de ellas en lugar de crear una nueva. Gracias, Carlos. Continúo yo. Finalmente, la tercera fase es la de finalización. Una vez que el bucle ha procesado todos los requisitos, el orquestador tiene en su memoria la lista final y completa de procedimientos de prueba. Su última tarea es guardar esta lista en un archivo JSON. Este archivo se convierte en el artefacto final, el resultado tangible de todo el proceso, listo para pasar a la siguiente fase, que es crucial, la revisión por parte de un ingeniero humano de verificación y validación. Ahora, profundicemos en ese prompt dinámico, porque es una pieza de ingeniería en sí misma. La clave para que este sistema funcione no es solo darle información al modelo, sino guiarlo de forma muy estricta sobre cómo debe pensar y qué debe producir.
El prompt se estructura con etiquetas claras, como si fuera un documento técnico. Comienza definiendo el rol y objetivo. Le decimos a la IA, eres un ingeniero senior de VIV de aviónica, B0254 y 178C. Tu tarea es procesar un requisito específico y decidir la forma más eficiente de verificarlo generando los pasos del procedimiento en lenguaje natural. Tu prioridad máxima es la reutilización de tests. Esta instrucción inicial es crítica. Establece el contexto, la pericia esperada y, lo más importante, una directiva principal, la reutilización. A continuación, se proporciona el contexto estático del proyecto. Aquí, dentro de etiquetas como documento ICD, documento diseño y documentación instrumentación, se vuelca todo el texto plano de esos documentos. Esto arma al modelo con todo el conocimiento de base del proyecto y del banco de pruebas. Luego viene la sección dinámica, el estado actual, que cambia en cada llamada a la API. Contiene la etiqueta Test Cases existentes, donde se inyecta la lista actual de test cases en formato JSON. Le sigue la etiqueta requisito actual, con el ID y el texto del requisito que se está procesando en esa iteración. Y finalmente, instrumentación sugerida, que le da una pista sobre qué herramientas podría necesitar. Después del contexto vienen las instrucciones de tarea, que son críticas y directas. Le decimos en primer lugar que analice el requisito actual y lo compare con los tests existentes. En segundo lugar, que decida si debe modificar un test, modify existing, o crear uno nuevo. En tercer lugar, y esto es un refinamiento clave de la propuesta, le pedimos que genere los pasos de prueba en lenguaje natural. En el campo Action Description, debe describir la acción de forma clara e imperativa para un operador humano. Le prohibimos explícitamente generar código Python. Esto separa la definición del procedimiento de su automatización, un paso muy importante en un entorno regulado. Finalmente, le ordenamos que su salida sea un único objeto JSON, sin ningún texto adicional, y le proporcionamos ejemplos concretos del formato de salida requerido. Estos ejemplos son quizás la parte más poderosa del prompt. Le mostramos exactamente cómo debe ser un JSON de Modify Existing, con campos como Target Test Case ID, New Step y Requirement to Add. Y le mostramos cómo debe ser un JSON de Create New, con una estructura completa para un nuevo caso de prueba, incluyendo Test Case ID, Title, Objective, Requirements Covered, Preconditions y una lista de steps. Estos ejemplos actúan como un molde que fuerza al modelo a entregar una respuesta estructurada y predecible que nuestro script de Python puede procesar sin ambigüedad. La petición final es simple y directa, procesa el requisito actual y genera la respuesta JSON con la acción correspondiente. Para dar vida a esta arquitectura, el script de Python necesita algunas funciones clave. La función loadStaticContext es la responsable de la fase de inicialización. Su trabajo es leer todos los documentos estáticos, ICD, diseño y todos los archivos de la carpeta de instrumentación y ensamblar la parte del prompt que no cambiará durante la ejecución. Un detalle interesante aquí es que al leer los archivos de instrumentación de la carpeta, se añaden marcadores como Start of File, nombre de archivo, y End of File. Esto ayuda al modelo a entender que el contenido proviene de diferentes fuentes, lo cual puede ser útil para mantener la trazabilidad del contexto. La función buildDynamicPrompt toma la parte estática ya construida y le añade las secciones dinámicas para la iteración actual, los test cases existentes convertidos a JSON, el requisito actual y la instrumentación sugerida. Y finalmente la función processLLM-response es la que recibe la cadena de texto JSON del modelo de inteligencia artificial, la decodifica y ejecuta la acción correspondiente. Si la acción es create new, simplemente añade el nuevo objeto de test case a la lista generated test cases. Si la acción es modify existing, busca el test case por su ID en la lista, le añade el nuevo paso y agrega el ID del requisito a la lista de requisitos cubiertos. El flujo principal del script, el main, orquesta todo este proceso. Llama a loadStaticContext una vez, luego itera sobre cada requisito del data frame de Doors, llama a buildDynamicPrompt y a la API del LLM en cada iteración, y finalmente usa processLLM-response para actualizar el listado. Al final del bucle guarda el resultado final en el archivo JSON. Con estos ajustes tenemos un sistema robusto, flexible y que se alinea perfectamente con un proceso de desarrollo en fases. Genera primero la documentación de prueba legible por humanos, que posteriormente puede servir como una especificación clara y precisa para el equipo de automatización. El crucial flujo de VIV humano sigue siendo por supuesto una parte indispensable del proceso. Esta primera arquitectura es un ejemplo fantástico de ingeniería de sistemas clásica aplicada a la IA. Tenemos un control total sobre el flujo, una lógica explícita codificada en Python y utilizamos el LLM como un componente muy potente pero en última instancia subordinado a nuestro código. Ahora bien, en los últimos meses, el campo de la inteligencia artificial ha avanzado a un ritmo trepidante. Han surgido nuevos paradigmas y uno de los más transformadores es el concepto de agentes de IA. Gracias a herramientas como los agentes integrados en entornos de desarrollo como Cursor, podemos replantear nuestro problema desde una perspectiva completamente diferente. Muchas gracias, Ana. Termino yo. Un agente, en este contexto, es un modelo de IA al que no solo se le pide que responda a una pregunta, sino que se le da un objetivo de alto nivel y la capacidad de interactuar con un entorno, como un sistema de archivos, para lograrlo. A partir de un prompt que puede contener decenas de pasos, el agente es capaz de dividir esa misión en tareas más pequeñas e ir resolviendo cada una de ellas de forma secuencial. Esto supone un cambio de juego. Con un agente ya no necesitamos escribir código pegamento en Python para gestionar el flujo, leer archivos o mantener el estado. El agente realiza todos esos procesos internamente. Nuestra tarea como ingenieros se desplaza de escribir el orquestador a escribir la especificación de la misión para el orquestador. El prompt deja de ser una simple entrada para convertirse en el plan de proyecto completo. Imaginemos el nuevo escenario. Organizamos nuestra documentación en una estructura de carpetas lógicas. Por ejemplo, una carpeta /proyecto con el ICD y el diseño, una carpeta /banco de pruebas con la documentación de los instrumentos y una carpeta /requisitos con el Excel de Doors y el mapeo de instrumentos sugeridos.
En lugar de escribir un script, ahora podemos simplemente añadir estas carpetas al contexto del agente y proporcionarle un prompt muy completo y detallado para que nos devuelva directamente el documento final de procedimientos de prueba en formato Markdown. Este nuevo prompt es una obra de ingeniería en sí misma. Es largo, prescriptivo y actúa como el cerebro del orquestador que antes era un script de Python. Veamos cómo se estructura este prompt de misión para el agente de IA. La primera instrucción es para el usuario humano. Antes de pegar este prompt, asegúrate de haber añadido las carpetas Proyecto, Banco de Pruebas y Requisitos al chat. Esto establece el contexto del sistema de archivos sobre el que operará el agente. A continuación, definimos el rol y objetivo supremo. Fíjense en el lenguaje, es mucho más aspiracional. Eres un ingeniero senior de verificación y validación, V&V, con una década de experiencia en la industria aeroespacial, experto en normativas DO 178C y DO 254. Tu misión es actuar como un agente autónomo para analizar un conjunto completo de documentación de proyecto y generar un único documento maestro de procedimientos de prueba. Le damos una identidad, una experiencia y una misión clara y de alto nivel. El objetivo final es producir un documento Markdown que un ingeniero junior pueda ejecutar sin ambigüedades. Después definimos las fuentes de información. Le decimos explícitamente al agente que toda la información que necesita y la única que debe usar se encuentra en las carpetas que le hemos proporcionado. Le detallamos el contenido de cada carpeta para que sepa qué esperar en /proyecto, /banco de pruebas y /requisitos. La sección más importante es la metodología de ejecución. Este es el algoritmo, el plan paso a paso que el agente debe seguir de forma rigurosa. Es la lógica del bucle de Python, pero traducida al lenguaje natural. El primer paso es la asimilación del contexto. Le ordenamos que lea y procese internamente el contenido de todos los archivos en las carpetas de proyecto y banco de prueba para construir un modelo mental completo del sistema y las herramientas. El segundo paso es el procesamiento de requisitos e inicialización de estado. Le pedimos que abra y procese el Excel de requisitos y el archivo de propuesta de instrumentos. Y, crucialmente, le decimos: crea en tu memoria una estructura de datos vacía, una lista que llamaremos lista de test cases. Esta lista almacenará los procedimientos de prueba que vayas generando. Será tu estado a lo largo de esta tarea. Aquí estamos instruyendo a la gente para que gestione su propio estado interno, reemplazando la lista de Python de la arquitectura anterior. El tercer paso es el bucle de procesamiento iterativo de requisitos. Le indicamos que itere a través de cada requisito, uno por uno, y para cada uno debe ejecutar un subproceso de decisión. Primero, un análisis de reutilización, donde debe examinar su lista de test cases en memoria y decidir si puede modificar un test existente para cubrir el requisito actual. Su criterio principal, le decimos, debe ser la eficiencia. Segundo, una decisión y acción. Si existe un test adecuado, debe modificarlo añadiendo un nuevo paso y el ID del requisito. Si no existe, debe crear un objeto de test case completamente nuevo. Tercero, una actualización de estado. Después de cada acción, debe actualizar la lista de test cases en su memoria. Este estado actualizado servirá de base para procesar el siguiente requisito. Como pueden ver, hemos descrito el mismo bucle lógico del script de Python, pero como una serie de instrucciones para el agente. El cuarto y último paso es la generación del documento final. Una vez procesados todos los requisitos, le ordenamos que tome la lista de test cases completa de su memoria y la formatee en un único archivo Markdown llamado procedimientodepruebas.md, siguiendo una estructura exacta que le proporcionamos a continuación. Esta sección, la estructura y formato del documento de salida, es vital. Le damos una plantilla Markdown perfecta, con un ejemplo de tabla para la cabecera del test case, ID, título, objetivo, requisitos cubiertos, una sección de precondiciones con una lista numerada y una sección de procedimiento de ejecución donde cada paso tiene sus apartados claros para descripción, acción, verificación y criterio paso fail. Este formato tan prescriptivo elimina cualquier ambigüedad sobre cómo debe ser el producto final. Finalmente, el prompt concluye con una sección de principios y directrices clave, que actúan como heurísticas para guiar su juicio. Le recordamos la prioridad a la reutilización, la necesidad de trazabilidad explícita, el uso del lenguaje claro e imperativo, la importancia de criterios cuantificables y, sobre todo, la fidelidad al contexto proporcionado. No debe inventar nada. La instrucción final es un simple llamado a la acción. Comienza la ejecución, procesa toda la información y genera el documento procedimientodepruebas.md en la carpeta raíz del proyecto. En conclusión, hemos recorrido un camino que nos ha llevado desde una solución de ingeniería de software muy controlada y explícita a una solución basada en la dirección de un agente autónomo. La primera arquitectura, con su orquestador en Python, nos da un control granular. El ingeniero escribe el código que ejecuta el proceso, gestiona el estado y llama a la IA como si fuera una librería de funciones muy avanzada. Es un enfoque que nos resulta familiar y que ofrece una gran previsibilidad.
La segunda arquitectura representa un salto de abstracción. El ingeniero ya no escribe el código que ejecuta el proceso. Escribe la especificación detallada del proceso. La habilidad principal se desplaza desde el dominio de un lenguaje de programación a la capacidad de articular un plan complejo, definir restricciones, proporcionar contexto y especificar formatos de salida con una claridad y precisión absolutas en lenguaje natural. Estamos pasando de ser programadores de la lógica a ser arquitectos de la misión. Este cambio tiene implicaciones profundas. Nos permite concentrarnos en el qué y el porqué de la tarea, dejando el cómo de la ejecución de bajo nivel, leer archivos, parsear datos, gestionar bucles, al propio agente. Es un nivel de colaboración con la inteligencia artificial mucho más profundo y potente. Ambos enfoques son válidos y demuestran el increíble potencial de estas tecnologías para abordar problemas complejos en dominios tan críticos como la aviónica. Pero la evolución hacia el modelo de agentes nos da una pista muy clara sobre el futuro de la ingeniería. Nuestra capacidad para pensar de forma sistémica, para especificar procesos y para comunicarnos con una precisión absoluta será cada vez más nuestra habilidad más valiosa. Gracias por vuestra atención.